¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade. Hoy con mi esposa María Fernanda Sanza de Andrade, que me acompaña nuevamente, me da mucho gusto. Muchas gracias. Aquí en el canal que tiene el El mejor mejor auditorio auditorio de de YouTube. YouTube, efectivamente. Y no queda más remedio que volverle a entrar al tema Sí. del comité de evaluación en el Poder Judicial que está detenido, que porque un juez le ordenó suspender su actividad y el Tribunal Electoral que la continúe. Y ya en las grabaciones anteriores creo que yo dejé claro que el asunto es electoral. Pero el problema que yo veo, bueno, que hemos visto y hemos Ujú. analizado, es que desde el principio esto se contaminó. Está viciado porque es un lío político, un enfrentamiento, un choque. El Poder Judicial chocó políticamente contra los otros poderes y desde ese momento yo tengo muchas dudas sobre si de verdad está defendiendo el Estado de Derecho. No, al contrario, porque de entrada decidieron irse en contra de una reforma constitucional y de los artículos que ya están en vigor de la Constitución. ¿Cómo puedes decir que estás defendiendo el Estado de Derecho si, si decides no acatar lo que dice la norma Exacto. suprema? Por ahí empieza el problema, porque lo primero que hicieron fue atacar Sí. el Bueno, Estado. primero, antes que eso, primero el procedimiento de reforma, porque no solamente fueron a entrar violentamente al Senado, desde antes ya habían bloqueado Cierto. la Cámara de Diputados Sí, en San Lázaro. sí, sí, Acuérdate que no permitía, es más, ni siquiera pudieron trabajar ahí los diputados, sí. tuvieron que cambiar de sede y eran quienes los jueces y magistrados que estaban en contra del propio proceso que ya había entrado en marcha del constituyente Cierto. O sea, permanente. trataron Entonces, de detener sí, por la por la fuerza. fuerza, Exacto. claro, por la Entonces, fuerza, eso porque no ya, permitieron entrar a los claro, diputados a su sede. eso Es ya que eso luego era, se nos olvida porque ya fue hace muchos sí. meses, pero Y como tú dices, eso ya era una ruptura del ujú, Estado de Derecho de entrada, sí, porque lo que teníamos era una situación, yo insisto, política que generó todo esto que, mira, voy a ser contradictorio. Hemos dicho que el asunto es muy sencillo como lo es. ujú. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso electoral para elegir juzgadores y siendo proceso electoral no procede el amparo. Así de claro y de sencillo. Sí, el amparo no procede contra leyes electorales. Así es. Solamente se puede controvertir una ley electoral mediante una acción de inconstitucionalidad, Así es, de efectivamente. acuerdo al artículo Sí. 105, fracción segunda. Así es, muy bien, efectivamente. Ya Pues lo, ya lo hemos sí, estudiado y estudiado. sí, ahí Y está muy claro. sí, O sea, si hay una ley electoral podría estar en contra de la Constitución. Claro que así podría, es, pero la única manera de ir en contra de esa supuesta inconstitucionalidad es mediante una acción de efectivamente. inconstitucionalidad. Y no puede, no tiene facultades para interponer una acción de inconstitucionalidad los jueces y los Así magistrados. es también, efectivamente. Ellos no tienen, solamente son Todos los que un están ahí, tercio exacto, de los diputados, tercio de los un tercio de los senadores senadores, y ¿quiénes más? Ya no organismos me acuerdo. autónomos, la Exacto. Pero fiscalía, ellos no los tienen, partidos, los los partidos partidos políticos, políticos cuando el asunto es es electoral, electoral, solamente tienen esa pero no facultad. los juzgadores. Ahora, te decía que iba a ser contradictorio porque hemos sostenido que esto no es complicado, mentira que sea complicado, ya se explicó, es claramente electoral. Pero entonces, ¿por qué se presenta como un embrollo? Claro, ellos mismos lo han Lo han embrollado, embrollado, ¿no? exacto. Y parece que hasta hubiera razón en esta discusión entre el juez de distrito que ordenó la suspensión de la actividad del comité del Poder Judicial y el Tribunal Electoral que les ordenó continuar. Pero ya hay varias cosas que ya habíamos analizado. Son dos vías distintas. Exacto, sí. Una cosa es el amparo que pidió la JUFED, ¿no? Que es Sí, el AJUFED lo pidió claro, es en la un lado y Asociación de Juzgadores y Magistrados, sí, ¿cómo se llama? Ya sí, se me olvidó. de magistrados y jueces, y bueno, Sí, todos los es juzgadores una del Poder Judicial asociación del Federal. Poder Judicial Así Federal. es.
Ellos piden el amparo ante un juez de distrito, el juez de Michoacán. Originalmente al de Bueno, Jalisco. primero el de Jalisco, pero el de ahorita es el de, Sí, el de es Michoacán. el de Michoacán. Que por cierto ahí me quedó alguna duda porque hasta donde se ha podido saber, porque eso lo han ocultado también, no hay transparencia. Se habla de que 8 magistrados. O sea que no fue la JUFED. Pero lo cierto es que la que ha estado operando es la JUFED. Y la JUFED metió el amparo original allá en Jalisco. Y ahí hay un problema muy claro. La JUFED, con facultades que no discutiré en este momento porque tienen sus estatutos, interpusieron ese amparo. Pero ellos son los representantes, así se manejan según las características de la asociación, de todos los juzgadores del Poder Judicial. Y entonces van ante los mismos juzgadores a que resuelvan una supuesta situación jurídicamente conflictiva cuando los mismos que van a resolver son los que están pidiendo. Exacto. Sí, entonces se están comportando como juez y parte. Definitivamente. Y violando la imparcialidad. Así es. Y son una serie de violaciones que ellos han hecho al Estado de Derecho. Y ahora ellos alegan. Así es. No, es que es el colmo, ¿no? Sí. Ellos han empezado por violar el proceso del poder constituyente permanente, hasta por la fuerza, violar la Constitución, violar el principio de imparcialidad, y ahora alegan que el Estado de Derecho. Que cuando no se admite o no se acata. Claro, hay que, y sí, efectivamente, hay un procedimiento y hay recursos, ¿no? Para ir a impugnar una resolución en un juicio de amparo. Ante los mismos ante ellos mismos. Que han promovido el amparo. Entonces, porque esa es la verdad. Si nos vamos en un recurso, si se van los afectados, que esa es otra cosa que hay que aclarar, quiénes son los afectados, pero ahí vamos. Si se intenta el recurso para ir ante el tribunal colegiado, que sería el que resuelve en materia de amparo. Exacto, el que podría echar atrás la resolución indebida del juez de distrito. La suspensión, por ejemplo. Exacto, pues entonces, ¿qué va a hacer el tribunal si son los mismos juzgadores los que están pidiendo el amparo? Exacto. Sí. Entonces, eso sí genera un embrollo y una aparente situación que la gente no comprende, porque lo han contaminado desde el inicio. Pero si vamos separando las dos cosas. Los que piden el amparo, que no es procedente, ya sabemos, pero bueno, lo piden alegando que se han afectado sus derechos originales como magistrados, como jueces, ¿no? Que se les afectó su inamovilidad, que se les afectó sus expectativas de desarrollo. Pero están pidiendo un amparo contra la Constitución. Ese es el punto. Y no procede, ya se ha dicho una y mil veces que no procede el amparo en contra de normas constitucionales. Ahora, ¿qué hicieron? Lo que en términos, voy a usar una terminología común entre los abogados. Eso es una chicana, lo que hicieron. ¿Por qué? Porque tú dices muy bien, en realidad están volviendo a objetar. Claro, porque la Constitución. ¿qué normas son las que según ellos les violaron esos derechos? Que para mí no son derechos. Claro que no. No son derechos. No, un funcionario público no tiene... El cargo público no es un derecho, es una obligación. Claro. Que no es lo mismo que un trabajador. Ellos no son trabajadores del Estado. Así ellos son integrantes de un poder del Estado, son autoridad. Entonces, no es lo mismo. Sí, tienen derecho, derecho a su retribución, que les corresponde, no sé, muchos otros derechos. Incluso. Pero no al cargo. Claro que no. Ni a la inmovilidad. Y suponiendo, en los términos de la Constitución, como estaba redactada antes, uno podría decir, bueno, sí tenían un derecho a la inamovilidad. Cumpliendo con lo que decía la Constitución. Y siempre y cuando estuviera vigente ese artículo. Pero ese artículo dejó de estar vigente. Si ese artículo siguiera vigente y se quiere quitar a un juez sin una causa que se le hubiera llevado en el Consejo de la Judicatura, porque puede removerse a un juez si hay alguna sanción. Pero es que ese artículo ya no está vigente. La situación jurídica que ellos tenían y que dicen que les fue afectada, ya no la tienen.
y no la tienen porque la Constitución cambió. Y la Constitución puede Puede, hacer claro. eso, puede cambiar todo lo que existía antes. Ni siquiera se puede considerar que es retroactiva. No, porque Los cambios a así la es. Constitución no son retroactivos, entonces tampoco se puede alegar, es que me está violando Sí. derechos de forma retroactiva. O si quieres, puede uno decir, sí hay un efecto retroactivo, pero al Pero, constituyente se le permite. exacto. ¿Por qué? Porque si tiene que cambiar las cosas de fondo, las tiene que cambiar. Y ahí viene otra vez el punto. ¿Dónde está la chicana? ¿Dónde hicieron el truco? Dijeron, no, estos amparos son contra las leyes secundarias que O sea, están... esta vez no lo metieron contra la Constitución. Así es. Entonces, Pero tampoco porque las leyes secundarias son electorales. por supuesto, Entonces, de ninguna manera... por donde se le vea, Exacto. las leyes secundarias son para poner en efecto la elección de El los proceso juzgadores, electoral. que es el cambio constitucional. ¿Cómo se llama una de las leyes, por ejemplo, contra la cual... Los cambios que se hicieron, por ejemplo, todo el agregado Sí. a la Ley General de Instituciones y procedimientos Procedimientos electorales. Cambios que se hicieron a la Ley del General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la que llamamos Legesmime. Entonces son Electoral electorales. también. Podrían decir... Claro, podrían decir que incluso hay normas dentro de leyes electorales que no necesariamente son electorales. Sí, es pero verdad. aquí se trata de todo el procedimiento electoral. Ahora, podría decir que algunos cambios de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no serían electorales, pero son producto, en todo caso, del proceso electoral. Lo que va a ocurrir en el desarrollo de la organización del Poder Judicial de la Federación va a surgir o va a tener su origen en la manera como se realice la elección y luego entren en funciones los electos. Bueno, pero otra cuestión, lo que ellos impugnan, que es una aberración adicional, fue el procedimiento de creación de esas leyes electorales. Eso no se puede impugnar. Volvemos a lo mismo. Se impugna la norma. Claro. No el procedimiento. Porque en todo caso, el procedimiento, si mucho me apuras, como tú dijiste hace ratito, podría ser materia de impugnación por la vía de la acción de inconstitucionalidad, pero no del amparo. Por supuesto, porque no procede el amparo contra ese tipo de leyes, pues de las leyes electorales. Bien. Pero, la otra pregunta es, bueno, ¿y en qué les afecta? Ya están caminando la reforma constitucional, las leyes electorales. Entre esas leyes electorales están las disposiciones para la evaluación de quienes quieren ser electos, de quienes quieren ser candidatos. La Suprema Corte ya avaló la reforma constitucional. Tan la avaló que integró el comité. Claro. Pues si no lo hubiera integrado, no lo hubiera hecho. Claro, ese comité nombró a los integrantes del comité, se hizo la convocatoria, todo. O sea, la Corte, en principio, está cumpliendo la Constitución, poniendo a trabajar ese comité. Y los magistrados y jueces, los que interpusieron el amparo, la JOFED, etcétera, lo que hacen es impugnar, por un lado, indebidamente el procedimiento de las leyes electorales. Y luego, en todo caso, actos del comité de evaluación, que son actos electorales. Claro. ¿En qué les afectan? Si lo que les afecta es teóricamente, yo creo que ya no, porque está la Constitución, pero vamos a suponer que dijéramos, es que me afectan la inamovilidad y me afectan lo que dijo el ministro Lainez. Me voy a quedar sin mi trabajo. Exacto. Ahora, que tenían una oportunidad. Por supuesto. Porque también hablan de cese masivo, pero todos tenían la oportunidad de participar en el proceso, incluso de manera directa en la boleta. Así es. O sea, ni siquiera tenían que pasar por todo el trámite que es la inscripción, que la verdad no estaba nada fácil. Entonces, si ellos hubieran querido, lo hubieran hecho. Claro. O sea, tampoco era así nada más el cese masivo. No estaban cesados ni privados. Había una vía nueva. Y muchos sí se inscribieron. Y algunos, por supuesto. Entonces, no había una privación total de su situación anterior. Podían mantenerla. Claro. Por la nueva vía de la elección, que es la constitucional ahora. Bien. No, los que no lo hicieron se acogieron
también a O sea, disposiciones constitucionales. exacto, que dice uno, ¿Está? bueno, pues que gracia, porque se acogen a su retiro, ¿no? Exacto. A tener todos sus beneficios de la Sí, jubilación y sí, sí. todo, pero siguen peleando. Exacto, porque la disposición Entonces, constitucional. perdón, pero es que me Sí, da la sí, sí, impresión sí. de que pasa esto. Por un lado, aceptan la disposición que les favorece, ¿no? Sí, Que es la de que pueden ellos conservar todos sí. pues, todas las Prestaciones, prestaciones sustitución. de su retiro. Esa sí la aceptan, pero lo demás no. Claro, o sea, aceptan lo mismo que combaten, ¿no? Exacto, esa Es es la absurdo. misma regulación. Y en todo caso, los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional les daban esa opción. Es decir, tú puedes Exacto. seguir mediante el proceso de elección. Si O, aceptabas eso, estabas ya aceptando por las supuesto, nuevas normas. y al mismo tiempo, si no lo aceptas, no te inscribes, estás en la hipótesis constitucional también Sí, de que se te de que se te respetan sus respetan derechos. todos tus derechos. Ahora, ¿qué pasa si hay un pleito sobre esos Ahí derechos? sí, pero ya sería después. Exacto. Si ya una vez que ya se hizo la elección y que entraron los nuevos juzgadores Sí, y que a ellos ya se les da su retiro, de pronto pues no se les está dando todo lo que le corresponde, ahí sí ya cada uno de ellos podría decir, oiga, se me están violando mis claro, derechos y claro. tendrían derecho a pedir amparo en Sí, contra de alguna asignación sí, que no fuera que ya serían correcta. actos de Bueno, autoridad sí, que afectaran esos sus derechos que se derechos derivan de personales. la situación Claro, constitucional en la que se encuentran. claro, claro. Ya, si se van a retirar. O por ejemplo, digo, es un ejemplo llevado al extremo, pero algún juzgador que hubiera pensado, bueno, yo sí voy a participar. Ajá. Entonces no renunció a tiempo, porque además había un tiempo, ¿no? Sí, sí, Para había un tiempo renunciar. para. O sea, ellos Sí, tenían que tomar una decisión y así había un es. tiempo. Entonces, tomó la decisión, yo voy a participar en el proceso. No renunció. Y a la hora de la hora no lo ponen en la boleta, por ejemplo. Ujú. Ah, bueno, ahí sí podría decir, oiga, yo quería participar, póngame en la boleta. Pero entonces el tema es electoral ya. Claro, Y pero entonces ya ¿y no ante procede quién tendría que ir? ante Ante el el tribunal. tribunal electoral, No claro. ante un juez de amparo, porque no procede el amparo en Definitivamente. materia electoral. Eh, Entonces va ante el tribunal electoral a solicitar que se respeten sus derechos electorales, exacto. como lo están haciendo todos aquellos que hicieron todo el trámite para inscribirse en el comité del Ajá. Poder Judicial y que ahora los dejaron colgados Sí, de la brocha. exacto. Se les están violando sus derechos electorales. A eso sí se les están violando A derechos. ellos sí, y es muy justo Ahí, porque hicieron un esfuerzo muy grande que nos consta. claro, ya Nos sabemos consta que lo fue difícil un que es. esfuerzo muy grande. Y además, entonces ahí se ve la diferencia de las vías que son distintas, porque Ujú. dijo, decía el juez de distrito de Michoacán, es que el tribunal electoral no es mi superior jerárquico, no, si no No, actuó como su superior no, jerárquico. El juez indebidamente porque dictó una suspensión. tampoco es superior del tribunal el juez. No, por supuesto O sea, el tampoco. juez tampoco le puede dar Y el órdenes juez al no le puede, tribunal. claro que no le O sea, puede ni dar el órdenes. juez de distrito le puede dar órdenes al tribunal electoral, ni el tribunal electoral es superior del jerárquico del Sí, juez. Pero son dos cosas totalmente diferentes. y Una cosa es el amparo improcedente así que es. el juez aceptó y que encima de que era improcedente dictó una suspensión. Así es. Y otra cosa es lo que fueron a solicitar todos aquellos que se vieron afectados por un comité que dejó de trabajar, fueron ante el Tribunal Electoral a decir al Tribunal Electoral, se están violando el derecho que yo ya tenía de participar, Claro, de tratar de ser candidato, claro. Y que es un juicio que está que previsto es aparte. en en la ley electoral en materia de medios de Sí, impugnación. por eso el tribunal resuelve y le dice al comité, Claro, oye, comité, al detener tu trabajo, estás violando los derechos electorales de así todos los es. que se inscribieron en tu comité. Que esos, Tienes que continuar. y esos fueron a la vía correspondiente, que no tenía que ver con la otra. Ujú, El comité se detiene ujú. diciendo que acata la suspensión. Ok, tenía un pretexto, Tenía un vamos a decir, pretexto. ¿no? O sea, Ok. no se detuvo nada más porque Exacto. se le dio la gana. Ahora, se detiene y esa detención no afecta ni lo que hicieron antes ni la detención está teniendo Afecta que a ver los nada con jueces y los otros magistrados. jueces que no están en ese A los procedimiento. que sí afectó
fue a todos los que llenaron todos los requisitos, juntaron un montón de papeles, eran muchos requisitos, Sí. ¿no? Y fueron y todo. Y están esperando que haya una solución ahí exacto. para que puedan llegar a ser candidatos. Claro. Es un asunto electoral. Pero es un derecho electoral. Exacto. Y entonces esa detención los afecta. Tú ya lo dijiste bien. ¿Cómo ¿Y a no? dónde Pues van? imagínate. ¿A dónde van? A la Ante autoridad. la autoridad competente. Que es el Tribunal Electoral del Poder Y el Tribunal Electoral resuelve sobre esos derechos político-electorales de los afectados, y para que no se sigan afectando, le dice al comité de evaluación, tú tienes que seguir trabajando. Y eso es lo que tiene que atender el comité de evaluación. Sí. Porque el comité de evaluación, yo creo que válida y justificadamente, en cuanto el tribunal le dijo, sigue trabajando, debió haber retomado sus trabajos. Y en todo caso, si el juez de distrito le dice algo, el comité debería de... Digo, si es que estuvieran actuando de buena fe, claro, que estamos viendo que no están actuando de buena fe. Si el comité actuara de buena fe, él podría decir, ok, yo respeté una suspensión, por eso dejé de trabajar. Pero ahora una autoridad competente me dice que continúe mis trabajos. Si el juez le dice algo al comité, el comité debería decirle, tengo una resolución del tribunal que me dice que estoy violando los derechos electorales de todos los que se inscribieron en el comité y no puedo seguir violando derechos electorales, tengo que continuar con mis trabajos. Porque ahí incluso, es que tiene muchas vertientes esto, ahí incluso se podría decir, y creo que estaría solidificado el argumento, que el artículo primero constitucional, que sirve para todo, que todo el mundo lo cita y lo llama para cuestiones de derechos humanos, ahí cabría sí la posibilidad de la interpretación pro persona. Es decir, que vamos a suponer que hay dos interpretaciones. Una, que debo acatar esta suspensión que afecta a los derechos que yo tengo que resolver de estos señores que se inscribieron. Y otra que me dice que lo que debo hacer es justamente atender esos derechos. El artículo primero dice que debe aplicarse la interpretación más favorable a la persona. Y es indudablemente hay que favorecer, porque cualquier otra decisión no favorece a los del amparo. ¿En qué le favorece a los del amparo que siga suspendido el proceso? En nada. Sí, yo realmente es que no entiendo, o sea, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué continúan dañando al Poder Judicial? De todas maneras, el proceso electoral continúa su marcha. Claro. No entiendo qué pretenden, o sea, ellos de todas formas tienen ya que aceptarlo. Sin embargo, la Corte. Sí, sin embargo, aquellos que tenían pues la intención de participar, a ellos sí se les está afectando. Por supuesto. Y en esa disyuntiva, si realmente existiera, porque ya vimos de lo que se trata, sí es de entorpecer, porque el comité pudo hacer lo que tú dices. Es decir, bueno, pues yo no es que desacate una suspensión, es que tengo motivos para actuar como me indicó la autoridad competente, que es el Tribunal Electoral. Y además, como autoridad obligada por el artículo primero, yo debo dar la interpretación más favorable a las personas a las que estoy perjudicando, porque mi actividad, como te digo, no afecta para nada a los señores magistrados y jueces que dicen que se les afectaron sus derechos, que no tienen que ver con los derechos de los señores que están participando. Y sobre todo, además, con el tiempo encima, ¿no? Además. O sea, porque si dijéramos, bueno, hay tiempo, muchas cuestiones judiciales llevan muchísimo tiempo, o sea, llevan meses, años. En este caso se tenía que resolver porque hay plazos que se tienen que cumplir. Sí. Entonces, sinceramente, tampoco me parece correcto que hayan ido a la corte. O sea, uno podría pensar, bueno, pero es que fueron a la corte, a decirle a la corte, a ver, corte, tú dime. Los del comité. Los del comité, perdón. Sí, los del comité. Sí. A ver, dime, pleno de la corte, ¿quién tiene la razón? ¿El Tribunal Electoral o el juez de distrito? Tampoco. Ese es otro. Yo no sé que, bueno, el pleno de la corte, la mayoría también sabemos que la mayoría está obstaculizando. No, exacto. Pues sí. Ahora, porque deberían de decir, pues, esto no se puede resolver aquí. Porque no es una contradicción de tesis, no es... No, y ni siquiera, fíjate, ahorita me hiciste pensar esto. Es que también han sido copartícipes porque ya tuvieron una oportunidad los claro, integrantes ellos, del pleno. exacto, que ya podían haberle dicho al comité,
continúa sus Exacto. trabajos. Y eso lo debieron de haber dicho la primera vez que se Sí. trató el asunto. O sea, la obstaculización Sí. es evidente. Sí. No es que de veras haya una contradicción muy grave. Ahora, Sí. todavía técnicamente hay otros problemas ahí, que te acuerdas que lo decían en uno de los videos anteriores. El comité de evaluación quiere acogerse a una regla que sigue vigente de la ley orgánica anterior que se abrogó, pero que para la Corte se aplica. Sí. Y ahí dice que se puede someter a consulta del Pleno controversias, así le Entre llama la ley, órganos del Poder Judicial. entre órganos del Poder En este Judicial. caso sería el Tribunal Electoral y el Exacto. juez de distrito. Pero con un detalle. Dice la ley, controversias que tengan que ver con la interpretación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución. Y el artículo que regula el proceso es el 96. Exacto. Ese No artículo está no está incluido ahí, comprendido. no. No, la interpretación constitucional de los otros artículos tienen que ver con cuestiones de la actividad que realiza la Suprema Corte, las salas todavía, etcétera. Pero no con el tema nuevo, y aunque fuera el anterior texto, tampoco estaba en el 96 incluido ahí. Entonces, del Pleno mismo no tendría, la verdad una es que debería de eso. Exacto. Pero, ¿qué hicieron? Atrajeron, y eso se podía haber hecho desde antes. Decía, atrajeron el amparo. Exacto, atrajeron el amparo y ahora van a resolver. Y ahí está bien porque sí tiene... Sobre la suspensión del amparo. Esa es una facultad que tiene la Suprema Corte. Ahí sí, no hay duda, puede ejercer la facultad de atracción. Que por cierto era algo, se me quedó en el tintero cuando la refutación al ministro Lainez. ¿Te acuerdas que él decía, bueno, es que la Corte no puede, él decía, la Corte no puede así meterse y darle órdenes a un juzgador? No, eso no puede, pero sí puede atraer. Y eso lo dejó de lado él. Pero ya la ejercieron la facultad de atracción. Tanto que cuando le dijo la entrevistadora, aquí tengo una nota que dice que, se atrajeron los amparos, bueno, sí, eso sí se puede. Quiere decir que sí se podía desde antes. O sea, no era darle una instrucción directa, pero era decir, a ver, tráeme ese asunto. Es un asunto que sí es, y le compete. Tan es así que es otro detalle importante. En materia electoral no hay modo de que se suspendan los actos. ¿Por qué? Por lo que tú decías, hay fechas. Claro. Entonces no puedes suspender nada, si no las elecciones no, porque las detienes. Exacto. Por donde se vea. Sí. Esto está lleno de irregularidades propiciadas por el propio poder, bueno, por los integrantes, no todos. No todos, hay algunos que incluso están dentro del proceso electoral. Pero hasta la representación colectiva de ellos, uno podría decir, pues todos están ahí representados, ¿no? Ya sé que hay unos que se acogieron que no están de acuerdo con eso, pero la actuación de la enorme mayoría de juzgadores, incluyendo a la mayoría de los ministros, ha sido una actuación contraria al Estado de Derecho. Exacto. Que ellos tanto dicen que quieren defender y proteger. Lo que han hecho es estado atacándolo, vulnerándolo durante meses. Hasta creo que por ahí ya salió el título, ¿no? Juzgadores atentan contra el Estado de Derecho, así se puede llamar. Sí. Y bueno, podría haber todavía, ya creo que con eso queda más o menos, no más o menos, queda suficientemente claro cómo han enredado este asunto y que yo espero que la sensatez opere finalmente en la mente de los ministros, ¿no? De los que han estado en contra. Y que digan eso, de todas formas, continuar. A ver, ¿cuándo lo resolverían? Pues se supone que... Es que ya no queda tiempo. Estamos grabando esto en la tarde del domingo 26. Pues mañana lunes, para poner, a lo mejor cuando ustedes lo estén viendo ya hay alguna resolución. Porque las listas de candidatos deben estar el día 31. Fíjate, nada más queda... el día 31 la lista de los finalistas y luego la tómbola, el proceso de insaculación, mejor vamos a llamarle así, es el día 4 de febrero. Sí, pero lo importante es tener ya las listas. Sí, debían tenerlos el 31.
¿cómo le van a hacer? O sea, son solo unos días y Exacto. son muchísimos. Bueno, ya habían rasurado a Ya muchos habían, aspirantes. exacto, muchísimo. También ya muchos también de manera muy injusta, ¿eh? Así es. Porque sí cumplían Y los requisitos. había procesos de impugnación pendientes Sí, también, sí, que sí. tendrían que haber resuelto, porque hasta donde, fíjate, tampoco había visto ese detalle, hasta donde entiendo, porque no ha habido así una absoluta claridad del grado de intensidad de la suspensión, por decirlo así, porque no se suspendieron los trabajos del Pleno, ni puede el juez No. suspender. Entonces esos deberían haber continuado, o no lo sé, a lo mejor algunos han continuado, respecto de Las impugnaciones, impugnaciones exacto, de aquellos que estaban dejaron pendientes. fuera y sí cumplían los requisitos. Sí, y Bueno, bueno, pues pues ya vamos pues a ver, faltan unos creo que días falta ya muy nada poco, vamos más a saber, y pero yo pero creo que pues es muy esto, lamentable la verdad, ¿eh? así es, que tenga Digo uno que dedicar que tanto se sigan tiempo. poniendo en evidencia de esa forma. Mira, ya está por dignidad, ¿no? Pues sí, porque ¿No? al que afecta, Porque además se ponen en evidencia porque lo que están haciendo es contrario a la ley, a la constitución, y dice uno, bueno, ellos lo saben. así Si es, lo saben y lo hacen, qué malo. Y si no lo saben, sí. también qué malo, Qué malo, porque se porque pues, se supone, supone que los del son, comité de evaluación son los que están evaluando, así ¿no? A es, aquellos que pueden ser buenos jueces, buenos magistrados, buenos ministros. ¿Cómo puede ser que estén comportándose de esa manera? Ellos deben de saber sí, que están y, actuando de forma y ilegal. dicen los que quieren favorecer esa posición que es realmente contraria a derecho, dicen, es que el propio comité o cualquier otra autoridad, los otros comités que también eran afectados supuestamente por la Sí, suspensión y que no la atendieron porque no tenían por qué atenderla, dicen, es que se resuelven por sí ante sí y no impugnan lo que dijimos hace rato. ajá, Pues ¿quién está también resolviendo por por sí sí, ante antes sí sí, lo mismo que ellos mismos? claro, Ahora sí, ya estás, sí, lo mismo que ellos mismos están propiciando. Es sí, como, bueno, de pronto pensé en aquel verso de Sor Juana, pero no viene no, al caso. no, Ellos mismos están generando el problema claro, y luego diciendo que no se resuelve por culpa de otras autoridades a ajá, las que no porque tienes tenían que venir a facultades. recurrir ante mí, Sí, o ¿no? sea, sí. Yo ya O sea, yo te dije que esto está mal y entonces ahora quieres recurrir, pues de tienes que todas venir maneras soy conmigo. yo mismo que yo mismo pedí o Sí, actué en contra de eso. sí, porque son No los tiene. propios tribunales colegiados, los propios magistrados los que resolverían, justo los que están Los que están en contra de promoviendo todo esto. Entonces están en contra. es verdaderamente, pues el colmo, pero bueno, Pero en fin, pero vamos a bueno, ver, digo, de que el proceso continúa, que es lo importante, tiene que continuar, porque va a seguir el proceso electoral, va a haber elecciones, va a haber un nuevo, bueno, no un nuevo poder judicial, es el mismo es poder el mismo, judicial, claro. nuevos integrantes Así y es. nueva forma de Así designación es. de los Y integrantes, muchos ¿no? a lo Ahora es por mejor, elección. y es por elección, y a lo mejor son electos, Algunos quedarán algunos los que ya estaban. mismos. Sí, sí, sí. Digo, no es para tanto, o sea, el poder judicial Sí. ahí sigue y va a seguir. Y no Sí, tenía por qué también, otro punto que anda por ahí volando es que dice el juez de distrito que le tenía que haber obedecido el tribunal electoral. La suspensión, el tribunal electoral con toda razón dijo, a mí no me tienes por qué vincular a una suspensión no, que no está dictada, ni siquiera está dictada en relación, porque no podría estarlo, con la actividad del tribunal electoral. Y el tribunal no, electoral por actuó, múltiples razones, claro, como ya dijimos, ¿no? y el tribunal electoral actuó en su competencia para favorecer los derechos de quienes fueron afectados, como ya lo dijimos y ahora lo señalamos otra vez, Sí, por ese comité de evaluación que se detuvo. pues ya veremos qué Muy pasa, bien, no falta vamos a mucho ver, pues yo tiempo creo que y bueno, pues, así es, vamos a ver qué pasa y haremos otro, pues sí, sabiendo lo que pase. ya, a ver, exacto, cuál va a ser Pasamos un buen rato aquí el resultado. con nuestros suscriptores, a Y quienes sí, les agradecemos a quienes muchísimo. y les mandamos muchos saludos a todos los que pues dejan mensajes Sí, muy oye, amables, saludos. estamos un poquito en retraso, Sí. reconozco, porque en las grabaciones anteriores no hemos tenido oportunidad, pero qué bueno que lo haces ahora, Sí, decirle a todos de manera a general, ¿no? todos y a todas que muchas gracias Así es, les por, agradecemos por ver los videos, por hacer comentarios, los agradecemos mucho. muchos comentarios y la verdad, incluso algunos puntos que a veces nos proponen y Claro, nos señalan, sí, y a mí me da mucho gusto que claro, se les... retroalimentación. Así es, muy Así bien. es. Pues
Es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la próxima emisión de En Análisis.